Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Mi nombre es Adrián Montemayor. Espero que puedan aprender cada día más y más de la palabra de Dios y todos juntos poder crecer a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Pues bueno, el día de hoy, estamos estudiando el tema que se llama, estamos estudiando el libro de la carta a los Filipenses. Es una carta donde te recomiendo ver el capítulo, perdón, vamos a estudiar el capítulo 2. Hoy es la parte 2, el capítulo 2. Te recomiendo ver la parte uno que hicimos para que puedas ver toda la introducción que hicimos de Filipenses, todo lo que es el contexto de Filipenses, todo lo que es cómo se divide la carta, etcétera, etcétera. Y pues bueno, un repasito así muy, muy rápido. En el capítulo uno, Pablo le escribe una carta a los filipenses y Pablo ora por sus, digámoslo, por sus hijos espirituales que él, eh, que él engendró en Cristo Jesús, que les llevó el Evangelio. Y después de eso, Pablo les da una serie de digámoslo, de su ministerio, donde él empieza a decir que para él el vivir es Cristo y que nosotros como servidores de Cristo tenemos que enfrentar las situaciones con contentamiento. Quiero que recuerden que la palabra gozo o alegría o contentamiento o una palabra referente a eso, un sinónimo a eso, aparece más de 11 veces en este libro. ¿Qué significa eso? Pablo habla con los filipenses y les dice a los filipenses, yo sé que ustedes están teniendo problemas internos, yo sé que también están ustedes sufriendo problemas, que ahorita lo vamos a ver en el capítulo 2, cuál es el problema que están sufriendo. Yo sé que están sufriendo entre ustedes divisiones, yo sé que están sufriendo que unos se creen más que otros. Yo sé que ahorita, no solamente eso, sino también sé que los han atacado desde afuera, que han venido personas y los han perseguido, han traído persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles unas cosas. En Cristo tenemos victoria y recuerden esto, no importa la situación que enfrentemos, aprendamos a estar siempre contentos en nuestro momento, en este momento. Y esa es una gran verdad que Pablo le dijo a los filipenses y tenemos que aprender nosotros. En el capítulo 2 que el día de hoy vamos a ver qué es ese problema que Pablo menciona que estaba pasando en la iglesia de Filipos. También la segunda parte del capítulo del capítulo 2, vamos a ver algunas recomendaciones que Pablo le dice a sus seguidores. Pero quiero que entiendan una cosa que es bien importante. Aquí en este capítulo 2, Pablo recalca que nosotros tenemos que tomar la actitud de servidores, de ser humildes, de ser sencillos, de ser como Cristo Jesús, humilde, sencillo. Y vamos a ver uno de los pasajes, de los versículos más grandiosos de toda la Biblia para mí. Hay una gran verdad cristocéntrica, o más bien es una gran verdad cristocéntrica, la que vamos a ver en el versículo 6, 7 y 8 y 9, 10 y 11, donde Pablo habla acerca de la deidad de Cristo. Y ahorita que vayamos a esos versículos, vamos a entender su deidad y de qué Cristo, por qué Cristo se humilló y por qué Pablo nos pone el ejemplo de Cristo. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estudiarla, de poderla comprender, de poderla amar y disfrutar. Te pido que nos enseñes, Señor, a conocer más a Jesucristo para crecer a la estatura de un varón perfecto. Y como Pablo dijo, ayúdanos a proseguir hacia el blanco para cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, aquí en el capítulo 2, como les explico ahorita, Pablo va a empezar a tocar un tema que era un problema que estaba pasando en la iglesia. Es decir, en el capítulo 1,
Pablo no tocó ningún tema relacionado a un problema con la iglesia. Pablo oró por los creyentes y les dijo, yo oro para que ustedes conozcan más a Jesucristo, para que tengan una comunión más fuerte con Cristo. Yo oro para que su amor crezca. Yo les he enseñado con mi ejemplo el vivir para Cristo, etcétera, etcétera. Y ahora Pablo procede a decirles, por eso fíjate las palabras que Pablo escogió. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, amor, si alguna comunión del Espíritu, es decir, Pablo está diciendo, estas cosas son básicas del cristiano y el cristiano las debe de tener. ¿Qué es lo que debemos tener? Consolación en Cristo. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener? Consuelo de amor. ¿Qué es lo otro también? Comunión con el Espíritu Santo, afecto entrañable, misericordia. Pablo le está diciendo que los filipenses tienen eso dentro de ellos, pero parece que no lo están demostrando. Quiero que entiendas una gran verdad. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, estando en Cristo, nosotros ya el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Eso dice Romanos capítulo 5 versículo 5 que todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Es decir, un cristiano nacido de nuevo y que está teniendo su relación con Jesucristo todos los días, ya tiene la capacidad de amar como Dios ama a las personas. Pero ¿por qué no las ama? Bueno, porque tiene que crecer en ese conocimiento. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 2. Está diciendo, ustedes tienen consuelo en Cristo, ustedes tienen el consuelo de amor también que Dios nos ha dado. Y ustedes deben, si tienen comunión con el Espíritu Santo, ustedes deben de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca los va a llevar a causar división, nunca los va a sentirse más que las personas, nunca los va a llevar a estar en pleitos, en contiendas. Quiero que veas cómo Pablo está empezando y le está diciendo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Acuérdense que esta iglesia era conocida por dos razones. Una, era una iglesia muy alegre o gozosa en el Señor. Era una iglesia que siempre estaba gozándose en el Señor. Segundo, era una iglesia que daba mucho dinero a a los apóstoles, a los misioneros, a todas las personas que predicaban el Evangelio de Dios. Dice esta carta que les daban mucho dinero a las personas para que siguieran haciendo con excelencia la razón de su existencia. ¿Ok? Entonces, estas personas daban mucho dinero para el reino de Dios y eran personas gozosas, pero dentro de su iglesia se mordían unos a otros y unos a otros se sentían superiores y unos a otros querían mandar a los otros y unos a otros empezaban los chismes y las contiendas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no porque una iglesia dé mucho o porque una iglesia sea muy gozosa, no significa que no tenga sus defectos. Todas las iglesias tenemos defectos. Si usted va a ir a una iglesia quiere que una iglesia sea perfecta, no hay iglesias perfectas, porque las iglesias estamos compuestas de creyentes, no de no creyentes, de creyentes que estamos en el proceso de ir creciendo en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Hermanos, ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, todo el amor de Dios ya fue derramado en ustedes. Hermanos, Cristo está en ustedes. Y es lo que Pablo les está recordando para que ellos recapaciten. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo. ¿Cómo podemos sentir lo mismo? ¿Cómo las personas de una iglesia podemos sentir lo mismo? Sencillo, te lo voy a explicar. Si tú y yo somos creyentes y tenemos el mismo Espíritu de Dios, entonces tenemos el mismo Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia dice que nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo, perdón, con Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué quiere decir eso? Por eso Pablo le dice, sintamos una misma cosa. Ahora, si yo leo la Biblia y la Biblia dice, perdona a tu hermano, yo no tengo que tener una revelación del Espíritu Santo para perdonar a mi hermano, ¿verdad? Yo tengo que obedecer. Pero pastor, es que usted no sabe lo que hizo él.
él me golpeó, él abusó de mí, él me robó, él esto, aquello, lo otro. Ahí es donde entra la capacidad que Dios nos dio para amar cuando nosotros obedecemos. ¿Sabes qué, Señor? A pesar de que Él me haya hecho esto, tu palabra dice que perdone y yo decido perdonarlo. Y es ahí cuando decides perdonar, cuando entra la capacidad de Dios para amar como Él ama. Ahora, eso no viene solamente por decirlo, sino viene porque usted está aprendiendo a tener comunión con Jesucristo, leyendo la Biblia y orando todos los días. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Se da cuenta? Usted y yo podemos tener el mismo amor. ¿Por qué podemos tener el mismo amor? Porque no es su amor, no es mi amor. Dios, en Romanos 5:5, vuelvo a repetir, nos dio su amor para amar a las personas como Él ama. Es decir, por eso podemos tener el mismo amor. Lo que Pablo está diciendo es, ok, vamos a sentir una misma cosa. ¿Cómo sentimos una misma cosa? Oremos, busquemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar y vamos a estar todos en el mismo nivel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos amar usted y yo de la misma manera? Si la Biblia dice perdona, perdono. Si la Biblia dice que yo no me creo superior a las personas, yo no me creo superior a las demás personas. Si la Biblia dice que soy humilde y manso, debo ser humilde y manso. ¿Se da cuenta? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podemos sentir una misma cosa? Cuando usted y yo leemos la Biblia y acordamos que la palabra de Dios es verdad y que la vamos a hacer. Es decir, ¿cómo puedo yo sentir una misma cosa con usted? Exactamente igual que le dije. Si la Biblia dice perdona, yo perdono. Y si usted y yo tenemos un problema y yo me meto con Dios y usted se mete con Dios y el Espíritu Santo nos habla y nos dice lo que hicieron está mal, no se deben de pelear, deben de perdonarse, amarse. Pero es que no sabe lo que me... Y ahí Dios me empieza a hablar y yo me empiezo a rendir y empiezo a escuchar al Espíritu Santo y le digo, ok, Señor, aunque esa persona no me pida perdón, yo voy a ir a pedirle perdón. Y si usted es un cristiano de Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios maduro, usted va a pasar por el mismo proceso que yo estoy pasando y nos vamos a encontrar y los dos nos vamos a dar la mano, nos vamos a abrazar y vamos a estar sintiendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y sintiendo una misma cosa. ¿Está entendiendo cómo? Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, vamos siempre a caminar en la voluntad de Dios. Por eso la Biblia de Dios, si ustedes se pelean entre ustedes, dice la Biblia, cuidado que no mordéis. Y si se enojan unos a otros, cuidaos que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? La Biblia no dice que los cristianos no nos podemos enojar. La Biblia dice que si se enojan, entonces hagan lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdona a tu hermano, sin importar lo que te haya hecho. ¿Estás comprendiendo? Tal vez usted me va a decir, es difícil. La Biblia dice que con Dios todo es posible. Si usted busca a Dios, yo le aseguro que si usted tiene un pleito con un hermano y usted va y se mete en oración con Dios y busca a Dios, pero se mete en serio, no está hablando que se sienta, ay Dios, ayúdame, no. Estoy hablando que usted se mete por lo menos 10, 15, 20, 30 minutos con Dios y decirle, Señor, yo no lo quiero perdonar, pero ayúdame a perdonarlo. Y usted está orando ahí con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y está usted buscando a Dios y está escuchando a Dios y empieza a leer la Biblia. Yo le aseguro que si usted es sincero y usted verdaderamente está buscando a Dios, su corazón se ablanda y usted va y perdona. Versículo 3. Aquí es donde viene el problema de lo que Pablo estaba diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Te estás dando cuenta de lo que Pablo está diciendo? No hagas algo por sentirte más que la otra persona. Es que me la hizo y de mí no se va a burlar. No es que yo soy mejor que él, es que yo soy líder en la iglesia y él no. ¿Sí me explicó? Dice,
No hagáis por contienda, nada hagáis, perdón, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Está entendiendo el mensaje de Pablo? Pablo te está diciendo, no hagas nada, no te pelees con los hermanos, no seas contencioso, no lo hagas por sentirte más. Al contrario, el verdadero carácter del creyente, aquí hay un mensaje que Pablo está hablando entre líneas. Le está enseñando el carácter de un cristiano y le está diciendo el verdadero carácter de un cristiano no es aquel que se vanagloria, no es aquel que se exalta, no es el iracundo. Al contrario, es aquel que se humilla. Pero ¿cómo debo humillarme? ¿Te acuerdas de Juan capítulo 13? ¿Saben cuál es Juan capítulo 13? Lo deben de tener en su cabeza y en su corazón. Juan capítulo 13 está entre el 14 y el 12, ¿verdad? Es un chiste, pero bueno. Juan capítulo 13, Jesucristo habla acerca de él que vino siendo Dios, bajó del cielo, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Los discípulos discutían, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Y Jesucristo les dijo, yo, siendo el mayor, les he lavado a ustedes los pies y me he comportado como el menor, así ustedes también deben de ser. Y fíjate lo que Pablo les dice también aquí. En el versículo 3 que leímos, que Pablo dice, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él. Jesucristo nos estimó como superiores a él. No que lo seamos, sino que él se humilló para venir aquí a la tierra, porque nos estima tanto. Quiero que entiendas esa parte. Jesús te estimó tanto y te estima tanto y te puso igual. No que ¿Sabes por qué nos puso igual? Porque Jesús, ¿qué es? Es Dios, pero también es hijo de Dios. Y el que nos hizo hijos de Dios. No es que tú y yo seamos Dios así, no. Él nos hizo sus hijos para Dios o hijos para Dios. Nos dio su naturaleza divina. Y al darnos su naturaleza divina y nos dio el mismo nombre, por eso Jesucristo nos dio su nombre para utilizarlo nosotros los creyentes. Jesús, fíjate cómo nos estimó tanto Jesús. Fíjate el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesucristo no vino a hacer su voluntad. Jesucristo vino a obedecer al Padre, no mirando sus propios intereses, sino mirando los intereses del Padre, que era como le dijo, el Padre me dijo que los salvara a todos. Y Jesús nos salvó a todos. Tal vez me dirás, Adrián, pero ¿cómo que salvó a todos si hay mucha gente perdida? No, la salvación está para todos. Que no la quieren recibir es otra cosa. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta ahora? Pablo hace la relación y te está diciendo, tú, todos los creyentes tenemos que ser humildes como Cristo Jesús. Si Jesucristo lo dijo en el capítulo 13, yo siendo el mayor, vengo a servirles, ustedes también deben de hacer lo mismo que yo hago por los demás. Pablo lo que está diciendo es, sigan el ejemplo de Jesucristo. Es decir, no se peleen en la iglesia. ¿Por qué no es mejor? No se peleen con los hermanos, no se peleen, no tengan contiendas, no anden en chismes, no anden en cosas de esas. Fíjate lo que hizo versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 al versículo 11 son unos versículos que contienen una revelación preciosa y hermosa. Aunque Pablo está haciendo el ejemplo o está dando el ejemplo de Jesucristo, Pablo también está diciendo una gran verdad, que Jesús es Dios y que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y que Jesús aquí en la tierra no caminó como Dios, Jesucristo caminó como humano. Fíjate lo que dice versículo 6.
El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiero que entiendas aquí, el cual siendo en forma de Dios. Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los mormones también dicen que Jesús no es Dios. Los musulmanes también dicen que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios mismo, es el Verbo encarnado, es Emmanuel, Dios entre nosotros. Jesucristo, Pablo está diciendo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Te estás dando cuenta? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí como cosa que aferrarse, la mejor traducción es que Jesucristo, siendo Dios, no tenía por derecho el caminar como Dios aquí en la tierra, pero él dejó su gloria en el cielo, no su divinidad. Quiero que entiendan una cosa, la gloria de Dios es una cosa y la divinidad de Dios es otra cosa. ¿Qué quiere decir la divinidad? La divinidad es lo que Dios es, su esencia. Dios divino es Dios. Su gloria es todo su poder y todo lo que él tiene. ¿Ok? Bueno. Jesucristo, cuando bajó a la tierra, la gloria, todo su poder y todo lo que él tenía, lo dejó en el cielo. Él dijo, todo eso me corresponde, pero no lo voy a utilizar. Porque si yo camino en la tierra como Dios y le estoy diciendo a mis seguidores que me sigan, entonces ellos no van a poder cuando yo me vaya, porque ellos no son Dios. Pero si yo camino en la tierra con el Espíritu Santo dentro de mí, entonces ellos, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo viene sobre ellos y también ellos van a poder hacer las cosas que yo hice. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo dijo en Lucas, creo que es capítulo 4, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo se desprendió de su gloria, no de su divinidad. Cuando Jesucristo bajó a la tierra, su gloria la dejó en el cielo, pero su divinidad se quedó con él. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Fíjate lo que dice aquí. Versículo 6 otra vez. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Te das cuenta? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo significa esclavo. Cuando alguien tenía un siervo, era su esclavo. Entonces, Jesucristo tomó forma de esclavo. ¿Esclavo de quién? De Dios. ¿Te acuerdas Pablo en sus cartas que menciona varias veces? Yo, siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Sí me explicó? Bueno, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Ahora, ponte a entender una cosa. Para que tú conozcas el contexto, el concepto de esclavo, el esclavo en aquella época no podía hacer lo que él quería. Le pertenecía a su señor. Y el esclavo tenía que obedecer a su señor en todo. Porque si el esclavo no obedecía en algo al señor, a su señor, el señor podía mandarlo a matar. ¿Por qué? Porque era un siervo malo. Ahora, Jesucristo, fíjate lo que dice ahí, versículo 7 otra vez, sino que se despojó. ¿Te das cuenta que se despojó? ¿De qué se despojó? Ya te lo platiqué, de su gloria. Se despojó de sí mismo, de su poder, de su gloria. Todo lo dejó en el cielo. Tomando forma de siervo, tomó forma de un esclavo para Dios en forma humana. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él era esclavo de Dios. De hecho, la Biblia dice, oh Dios, tú me has preparado cuerpo para hacer tu voluntad. He aquí, he venido a hacer tu voluntad. Cuando Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, que dijo, Padre, pásame esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Estás entendiendo? Bueno,
Eso es lo que Dios, lo que Pablo nos está diciendo aquí en estas cosas, en este mensaje, que tú y yo tenemos que hacer como Jesucristo. Tenemos que ser esclavos de Dios. Fíjate la relación que Pablo está diciendo. Acuérdate que estamos hablando en el capítulo 2 que el contexto es que Pablo le está diciendo que había en esa iglesia de Filipenses personas que se estaban peleando porque se creían superiores a otros y creaban contiendas y se peleaban entre ellos porque yo soy mejor que tú, yo esto, aquello, el otro, y se peleaban entre ellos. Y fíjate el ejemplo que Pablo está diciendo, que Jesucristo se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo para servir a Dios. ¿Qué Pablo nos está diciendo ahí? Sencillo. Pablo te está diciendo a ti y a mí como creyentes que te despojes de tu orgullo, despójate de quién eres. Una vez conocí una persona que era cristiano y decía, es que yo soy cristiano, pero ¿cómo se dice? En mi empresa tengo que dar otra imagen, porque si no doy otra imagen, todos me saltan y me roban y esto que lo otro. Y yo tuve una vez una plática con él y le dije, usted no tiene que dar otra imagen, usted tiene que ser un verdadero creyente. No, pero es que si yo me porto como si soy un verdadero creyente y dejo que se me exalten y esto que el otro y me ven todo humilde, todo así, pues se me van a poner al brinco y eso no está bien y que no sé qué. Total, nunca lo pude convencer. Pero aquí es exactamente lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que si tú eres como ese señor, dueño de una empresa, despójate de tu gloria como se despojó Dios, como se despojó Jesucristo, y toma forma de siervo, de esclavo. Es decir, Señor, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga poco dinero, aunque me crea ser alguien, aunque me crea esto, mejor tomo la forma de siervo. Soy tu esclavo, Señor. ¿Qué quieres que haga? Pídele perdón. Entonces yo voy y le pido perdón. ¿Me está entendiendo? El esclavo obedece lo que su Señor le dice. Pablo está diciendo que tomemos el ejemplo de Jesucristo, que así como Jesucristo se despojó de su poder, de su gloria, pero obedeció a Dios en todo. Gloria a Dios, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que entiendas una cosa. Dice, y estando en condición de hombre, ¿te das cuenta? Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Se humilló, se humilló. Él decidió humillarse. ¿Qué es decidirte humillar? Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Dios resiste a los altivos, pero le agradan los humildes. Debemos de aprender a tener humildad. Tú y yo debemos de aprender a ser humildes. Y son una de las cosas que yo todos los días busco y procuro. No todos los días me sale perfecto. A veces no soy humilde, pero en la noche le digo a Dios, Señor, este día fue un día donde no fui humilde. Me exalté, esto, aquello, el otro. Perdona. Si usted es sincero como yo, Dios lo sabe y le da la fortaleza. Y usted puede caminar y alejarse de ese orgullo y alejarse de eso y caminar en humildad. Si usted no es una persona que va todas las noches con Dios a orar para rendirle cuentas, entonces lo más probable es que su corazón sea orgulloso y altivo y usted siga en ese orgullo y en esa altivez y usted necesita, o escúcheme bien, no es si usted quiere. El carácter cristiano se basa en humillarse para obedecer a Dios como un esclavo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo que si nuestro Señor Jesucristo se humilló para hacerse esclavo de Dios, obedeciéndolo en todo, inclusive hasta la muerte, y lo Pablo menciona muerte de cruz. ¿Qué significa muerte de cruz? Muerte de cruz es la peor muerte que había en aquel momento. Ser crucificado era la única muerte que le daban a los bárbaros, a los rateros, a las escorias de que le llamaban los romanos escorias a las personas. ¿Sí me explico? A los más malos, para ellos era esa muerte. Y a Jesucristo le dieron muerte y muerte
de cruz. Es decir, lo, él se humilló para morir y no solamente sufrir cualquier muerte, sino la peor y vergonzosa muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros obedecer a Dios, a veces la gente externa se va a burlar. Para la gente externa va a pensar que nos está humillando de una fea manera, pero Dios lo que quiere es obediencia. ¿Está comprendiendo esto? Quiero que entienda esta relación. No se trata de quién es usted, no se trata de lo que usted puede hacer, ni su posición, ni nada. Se trata de que sea obediente a Dios y si Dios le dice ama, amo. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice esto, yo lo hago. Aunque la gente de afuera me vea diferente como una persona débil, una persona humilde, como una persona así. Fíjate lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí Pablo nos va a mencionar otra verdad. La primera parte de estos versículos, del versículo 6 al versículo 8, Pablo menciona cómo Jesucristo, siendo Dios, se humilló obedeciendo a Dios, dejó su gloria en el cielo y caminó en obediencia total al Padre. Y dice Pablo que por esa obediencia Dios lo exaltó. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia también nos dice en 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos exaltará a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te humillas a Dios, ¿qué significa humillar? Ser obediente. Acuérdate que estamos hablando de eso, ser obediente a Dios. Cuando tú te humillas o eres obediente a Dios, Dios te exalta. Fíjate lo que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te estás dando cuenta? Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó por ser obediente. Pablo lo que le está diciendo aquí, hermanos filipenses, ustedes también humíllense, obedezcan a Dios y Dios los va a exaltar. No sean orgullosos. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, versículo 10 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso significa que todos, todos los demonios, todos los ángeles caídos, todas las cosas creadas por Dios, los humanos, usted y yo, los ángeles y todos los hombres más poderosos que hay, todos vamos a doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice aquí la palabra. Dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te estás dando cuenta? Es decir, las personas que están en el cielo con los ángeles, los demonios que están aquí en la tierra, las personas que se quedaron en la tierra y los demonios también que están encarcelados en el infierno y las personas que se fueron en el infierno o que están ahí. ¿Sí me explico? Todas las personas vamos a doblar rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Acuérdate, Pablo empieza diciendo que Jesucristo se quitó su gloria para venir y serse en condición humana para obedecer a Dios, ¿ok? Y cuando él obedeció a Dios y cumplió su tarea, Dios lo exaltó. Y por esa exaltación, Dios lo hizo el Señor, no lo hizo un Señor, lo hizo el Señor. Hay muchas personas que dicen Jesucristo es Señor. Yo como les digo a las personas, Jesucristo no es Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando yo digo Jesucristo es Señor, yo digo que Jesucristo es un Señor, que hay más señores. Cuando yo digo que Jesucristo es el Señor por encima de todo. ¿Ok? Bueno, entonces por eso aquí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Acuérdate que estamos hablando de que Pablo le está diciendo a los filipenses, ya no sean orgullosos, perdónense, ámense, ya no se exalten, sean humildes. Pero Pablo metió como un paréntesis para hacer un ejemplo de cómo
Jesucristo se hizo humilde. Y dentro de ese paréntesis se divide en dos. La primera verdad del versículo 6 al versículo 8, donde dice que Jesús es Dios, y del versículo 9 al versículo 9 a 11, donde dice que Jesucristo fue exaltado sobre todas las cosas. Voy a leer el versículo dice otra vez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, fíjate bien, y toda lengua, le guste o no le guste, toda la lengua, incluso Satanás y todos los que están en el infierno, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero que entiendas aquí cómo Pablo utiliza la palabra Jesucristo y es el Señor. Te lo voy a explicar rápidamente. Gloria a Dios. La palabra Jesucristo se compone de dos nombres, Jesús y el Cristo. O juntas es Jesucristo. ¿Qué significa eso? Jesús, el nombre humano de Jesús. Cristo, que significa el enviado de Dios. Jesucristo y luego el Señor. Bueno, esta palabra que dice el Señor, en la traducción de la Septuaginta, ¿qué significa? No sé si conocen qué es la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta es el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, traducidos al griego. Es decir, el Viejo Testamento está escrito en hebreo. Algunas partes en arameo, pero está escrito en hebreo mayormente. ¿Ok? Bueno, si está escrito en hebreo, los griegos lo traducieron al griego y esa versión se llama la Septuaginta. ¿Ok? Bueno, cuando los griegos traducieron la palabra el Señor o Señor en la Septuaginta, es la misma palabra griega que se utiliza aquí en esta traducción. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo el Señor, el hombre que perdón, el nombre de Jesús, que es el hombre, con el enviado de Jesús, de Dios, que es el Cristo, después igual a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, es igual a Dios. La ecuación que Pablo nos está diciendo es que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es Dios. Ahora, volviendo al tema, acuérdate que el tema no está hablando de eso. Aquí Pablo nos dio un ejemplo y hondó un poquito en una verdad espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto en contexto de lo que estamos leyendo? Sencillo. Significa que Pablo está diciendo, ya no se peleen, al contrario, ámense, quítense el orgullo, háganle como Jesucristo. Jesucristo se humilló, él siendo Dios, se humilló, se hizo humano, es decir, no le importó su gloria, la dejó por salvarnos. Lo mismo tú tienes que hacer. Que no te importe tu orgullo ni las cosas, deja todo eso, ve y pídele perdón a tu hermano, ámalo, aunque te haya hecho lo que te haya hecho, ámalo, es lo que está diciendo Pablo ahí. Y cuando tú hagas eso, tú haces eso, aunque para la gente te vas a ver como una persona débil, dice Dios, te va a exaltar. De la misma manera que Dios exaltó a Jesucristo, te va a exaltar. Claro, no nos va a poner así como Señor, no, no está hablando de eso, pero sí nos va a exaltar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo que quiere es obediencia a su palabra. Y tú siempre que obedeces a su palabra, cuando Dios te dice ama y perdona, aunque sea difícil, y tú lo obedeces, Dios siempre nos exalta. Versículo 12. Aquí ya Pablo empieza a poner un poquito eh, cómo debe ser el carácter cristiano otra vez. Acuérdate que del versículo 1 al 11 nos enseñó cómo es el carácter cristiano, que debemos ser humildes, ¿ok? Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Bueno, yo confío en que ustedes van a obedecer, porque siempre me han obedecido. Yo sé que ese problemita que tenían, que se sentían superiores a otros, al mandarles esta carta, yo sé que ustedes van a cambiar, porque me han obedecido. Hoy en día,
¿Qué tanto ves a tu pastor? Hoy en día, una muchacha que entró a nuestra iglesia hace poquito, que incluso la bauticé y todo, y le platiqué muy bien cómo es la cosa. Y le dije, usted cuando viene a una iglesia, usted le dice a una persona, usted es mi pastor, usted va a recibir las enseñanzas, la exhortación, la guía de ese pastor, etcétera, 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 etcétera. Y el día que usted se vaya de la iglesia, órelo primero, háblelo con el pastor y no se vaya como cualquiera así. ¿Qué creen que pasó? Una exhortación que pasó con la señorita y la señorita decidió salirse de la iglesia sin avisar nada. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas no obedecen a su pastor. Su pastor vela por ustedes. Si él es un buen pastor, un buen hombre de Dios, vela por sus almas, vela por ustedes. Pablo dice, yo sé que ustedes me van a obedecer. Por eso les escribo esta carta. ¿Cuántos de ustedes obedecerían a su pastor? No en algo que les diga, te veo mañana temprano en la iglesia. No, 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 eso no. Cuando el pastor les dé un consejo y no te gusta ese consejo, aunque sea bíblico, usted tiene que obedecer a su pastor, porque usted le dijo, usted es mi pastor. ¿Me está comprendiendo? Y es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Cómo dice Pablo eso? Fíjate lo que dice ahí Pablo. En mi ausencia, ocupados de vuestra salvación. Mientras no estoy ahí con ustedes, ocúpense en su salvación. ¿Qué significa eso? Ocúpense en crecer con su relación con Cristo Jesús. Porque Dios, fíjate lo que dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te estás dando cuenta? Si tú verdaderamente eres un cristiano verdadero y tú te quieres ocupar en tu salvación, Dios produce tanto el querer como el hacer. Ahora hazlo. ¿Sí me explico? Bueno, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Se está dando cuenta de lo que Pablo está diciendo? Pablo le está diciendo lo mismo que estaba hablando en el principio del capítulo 2, el mismo problema. ¿Ok? Nada más que ya córtenle su rollo, como dijo el apóstol, córtenle su rollo, ya no tengan más murmuraciones, ya no tengan más contiendas. Versículo 15, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Está diciendo Pablo, miren, ustedes dejen las murmuraciones, las contiendas y el orgullo, porque si ustedes no dejan eso, qué los diferencia de las demás personas, los inconversos? Nada, los mismos inconversos hacen lo mismo. ¿Qué hacen lo mismo los inconversos? Se pelean, tienen contiendas, murmuran. ¿Sí me explico? Entonces Pablo lo que está diciendo ahí, como hijos de Dios, fíjate lo que dice otra vez, versículo 15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo resplandecemos como luminares en el mundo? Cuando obedecemos a Dios y nos humillamos a no hacer lo que yo quiera, sino lo que mi Padre quiera, aunque me cueste. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, asidos. Mi pregunta es, ¿usted se está agarrando de la palabra de Dios? ¿Qué significa agarrar? Enfrenta las situaciones de acuerdo al consejo bíblico. Es decir, usted tiene una situación el día de hoy y usted la está enfrentando bíblicamente. Usted tuvo un problema con un hermano, usted lo está enfrentando bíblicamente. O usted está haciendo lo que usted quiere, porque si usted hace lo que usted quiere, eso es orgullo. Si usted hace lo que usted piensa, también es orgullo. Pero si usted hace lo que la palabra de Dios le dice, o su pastor le está hablando, si es un hombre de Dios, entonces usted tiene que humillarse, aunque le cueste. Asidos significa agarrarse, tomarse. Imagínate un carro en movimiento y tú estás en la cajuela y el carro empieza a acelerar a 10, 15, 20, 30, 40 kilómetros y entre más velocidad, más te estás agarrando más fuerte el carro para no caerte. Eso es lo que está diciendo ahí. Agárrate de la palabra de Dios en todas las situaciones. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mi pregunta es, ¿usted está obedeciendo? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo,
Acuérdense que Pablo dijo, yo sé que ustedes me van a obedecer porque los conozco. Simplemente tuvieron un pequeño problema y como Pablo dijo, un pequeño de levadura leuda toda la masa. Entonces tengan cuidado. Alguien los está leudando con ese enojo y con ese orgullo, pero yo sé que ustedes me van a obedecer. Entonces hagan lo siguiente, ámense, perdónense, humíllense y agárrense la palabra de Dios para afrontar cualquier situación. Porque si ustedes hacen eso, cuando yo vaya al cielo y cuando ustedes están en el cielo, yo sé que no he corrido en vano, porque ustedes están obedeciendo lo que les he dicho. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Yo sé, me regocijo y gozo. A pesar de que tienen un problema, yo sé que ustedes van a salir adelante, porque yo sé que les he enseñado bien la palabra de Dios. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así yo también me voy a estar gozando, no importando cuál sea mi situación. Aunque yo esté lejos y he oído que ustedes están peleando, yo me estoy con gozo, no porque ustedes están peleando, sino porque yo sé que ustedes van a responder con gozo esta carta y se van a perdonar, se van a amar y se van a humillar ustedes mismos los unos a los otros y van a estimar superiores a los demás antes que usted. Ya del versículo 19 al 30 son puras recomendaciones que pone Pablo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, el saber de vuestro estado. Esto es importante. Un buen pastor siempre quiere saber del estado de sus ovejas. Como pastor tenemos que estar al pendiente de nuestras ovejas. Pablo envió un WhatsApp llamado Timoteo, pero acuérdense que no había WhatsApps en aquellos tiempos. Tenía que ir la persona como estar un mes y regresar y tardaba 2, 3 meses en llegar la información. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, inclusive a nosotros los líderes cristianos nos cuesta tener seguidores cristianos que busquen lo que buscamos de Cristo y no lo propio. Hay muchos seguidores. Hoy en día, la mayoría de los personas que vienen a Cristo, tan pronto conocen algo de Cristo, no quieren ser seguidores, quieren ser líderes. Señores, tenemos que un largo camino para discipularnos, aprender la palabra de Dios, afianzarnos, discipularnos, crecer, convertirnos en líder y seguir creciendo. No es de la noche a la mañana. Por eso aquí Pablo dice, solamente ahorita tengo a Timoteo, que es un buen servidor. Los demás buscan lo propio suyo. Hoy no le parece igual. Todos buscan su propia gloria. Versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo o padre he servido conmigo en el Evangelio. Está hablando de Timoteo. Pablo está poniendo las bases para que recuerden que Timoteo es un gran hombre de Dios. A pesar de su juventud, él siempre ha estado conmigo y me ha servido. Fíjate lo que dice. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, yo espero enviarlos a él luego que yo conozca, sepa de otras iglesias, cómo están las otras iglesias, lo envío también. Versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. El deseo de Pablo de querer ir, pero acuérdense que Pablo escribió esta carta, la carta de gozo y de felicidad, la escribió en una cárcel. Pablo está diciendo, aprendan a gozarse. No importa cuál sea su situación, es el mensaje principal de la carta. Y lo escribió en una cárcel. Versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestros mensajeros y ministrador de mis necesidades. Fíjate, Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipenses y los filipenses amaban tanto a Pablo y a los maestros que venían y a los apóstoles que les enseñaban la palabra de Dios, a los hombres de Dios, que cada ratito les enviaban ofrendas a los apóstoles para que siguieran haciendo con excelencia la razón de su existencia. Por eso aquí dice ministrador de mis necesidades. En el capítulo 4 vamos a entender que Epafrodito fue el que le llevó la ofrenda a Pablo. Entonces, cuando Epafrodito le llevó una ofrenda a Pablo, entonces Pablo le dijo, bueno, regrésate otra vez con los filipenses para que estés ahí con ellos. Es decir, los filipenses era una iglesia que se preocupaba por sus pastores, por sus líderes. Y no solamente por sus pastores y por sus líderes, sino por otros pastores y líderes de otra iglesia. Mi pregunta es,
¿Usted está haciendo como los de Filipenses y Epafrodito? ¿Usted está ayudando a las necesidades de hombres y mujeres de Dios que predican la palabra de Dios? Hay tantas personas que predican la palabra de Dios en las calles. Y tal vez usted no sabe lo que pasa, lo que sufren. Por ejemplo, nosotros apoyamos a un señor, al pastor Trinidad, pastor de muchos años. Él no trabaja. A veces pensamos que decimos no trabaja y nomás predica la palabra. Predicar la palabra, prepararse, estudiar y hacer todo lo que hacemos es un trabajo diferente, pero es trabajo. Esta persona digamos lo que no trabaja en un trabajo normal, trabaja solamente para Dios y tiene muchos años. Nosotros lo apoyamos económicamente y él recibe también otros apoyos. Él va a cárceles y a centros de rehabilitación sin cobrar ni un centavo. Se va por Veracruz, regresa, etcétera, y anda por otros lados y por muchos lados llevando la palabra de Dios. Esos son las personas que usted debe estar buscando, a las personas que están verdaderamente avanzando el reino de Dios. Porque si su pastor es un gran hombre de Dios, dele para sus necesidades. La iglesia debe de darle para las necesidades a su pastor. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí como les digo, este versículo 27, me dicen, ya ve, pastor, que la enfermedad también le puede caer a los cristianos. Yo les digo, sí, la enfermedad llama a la puerta también de los cristianos. La Biblia no dice que no va a venir enfermedades. La Biblia dice que va a venir la enfermedad. Pero si nosotros no le abrimos la puerta, no nos puede hacer nada la enfermedad. Se va en el nombre de Jesús. Y si le abrimos la puerta por alguna razón a la enfermedad, porque dudamos en la sanidad de Jesús, y se cuela la enfermedad, fíjate lo que dice ahí. Dice que estuvo enfermo gravemente, pero el Señor lo levanta. Aprende a confiar en Dios. Pon tu esperanza en la palabra de Dios y conocerás que no importa la enfermedad que pases, si confías en la palabra de Dios, serás completamente sano. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Te das cuenta del sentir de Pablo? Pablo tenía tristeza por escuchar que se estaban peleando los hermanos en Filipenses. Pablo quería mandar ya a alguien rápido. Dijo, Timoteo, que es mi hombre de confianza, ahorita no está en otras iglesias, pero necesito que él venga y me traiga los informes de las otras iglesias para saber cómo están y ver qué hacer. Y si no, y si todo está bien, lo envío a ustedes. Pero bueno, antes de que lo envíe a ustedes, les voy a enviar a Epafrodito, que es la persona que ustedes enviaron para mandarme para mis necesidades. Se los voy a volver a mandar a enviar para que él me escriba rápidamente y me diga qué está pasando. ¿Te das cuenta el amor de un pastor? Valora a tu pastor. Versículo 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo. Fíjate, recibirle en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Pablo está diciendo que Pablo está diciendo que debemos recibir y ver personas como Epafrodito. Nosotros tenemos que tener en alta estima aquellos líderes que son verdaderamente líderes cristianos que apoyan a la iglesia, a los pastores, que apoyan y ayudan a la comunidad, a la iglesia a la que vamos. Deberías de tenerlos en alta estima. A lo mejor no todos son los líderes correctos, pero deberías a los líderes que son como Dios manda tenerlos en alta estima. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Te das cuenta? Epafrodito arriesgó su vida para llevarle lo que Pablo necesitaba para que Pablo siguiera predicando la palabra de Dios. ¿No es hermoso tener esa convicción de vida? Señor, no me importa, Señor, si muero o no, pero voy a hacer tu voluntad. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra.
Te pido que nos perdones si no hemos sido humildes como Cristo, porque tu palabra nos llama a ser humildes como Cristo. Perdónanos las veces que nos hemos exaltado, que me he sentido superior a otra persona, que me he sentido de más. Perdóname las veces que no he caminado como Cristo. Perdóname las veces que he dejado que mi orgullo y todo lo demás me exalte. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdóname y a partir de hoy me despojo de mi orgullo, me despojo de todo aquello que signifique sentirme más que los demás y te lo entrego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a ser un hijo de Dios que camina en el amor de Dios y en su perfecta voluntad. Ayúdame, Señor, a valorar a mis pastores y a líderes de la iglesia y a tenerlos en alta estima, porque ellos velan por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si quieres, ya le puedes poner parar, alma, por favor.